Buenas tardes, compañeros. Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la mesa directiva de la 60ª Legislatura del Estado de México, presente. Diputada María de Jesús Galicia Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambas del Estado de México, del Estado Libre y Soberano de México. Someto a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado de México y a la directora general del ICEMIM del Estado de México para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en referencia a los actos de violencia obstétrica en los hospitales del ICEM e ICEMIM. Asimismo, presenten un informe a esta 60ª Legislatura sobre las medidas preventivas que se han implementado para combatir esta práctica por parte del personal de salud con base a lo siguiente: exposición de motivos. El derecho a la protección de la salud implica el cuidado del bienestar del cuerpo humano, de tal manera que goce de condiciones óptimas que posibiliten la realización de todos los procesos naturales para los que se encuentra facultado, bajo la certeza de que no representarán un riesgo a la integridad corporal o a la vida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que las etapas del embarazo, parto y puerperio constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres en el que se protege la vida y su salud. Esto significa respetar y garantizar sus derechos humanos, recibir un trato digno, así como atención médica integral por parte del personal que ofrezca el servicio de salud, mismo que debe estar capacitado y contar con nociones y conocimiento sobre respeto a los derechos humanos, la equidad y la violencia de género. Entre los tipos de violencia de género se encuentra la que afecta la salud reproductiva y que ejerce el personal de salud en el contexto de los servicios de salud, la cual se puede definir como todo acto u omisión que afecta la autonomía y la capacidad de decidir de las mujeres sobre su sexualidad y sus procesos reproductivos. En México se mantiene como regla general la carencia de infraestructura y de personal médico especializado para poder ofrecer una atención obstétrica integral a las mujeres. En el caso específico de la violencia obstétrica, se le considera como un tipo de violencia institucional producto del patriarcado y expresada en relaciones de poder que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos. La violencia obstétrica como violencia institucional tiene tres grupos de víctimas: 1, mujeres en trabajo de parto; 2, familiares de las mujeres, incluidas las y los recién nacidos; 3, personal de salud, especialmente obstétrico, que participa en la atención de las mujeres durante el parto. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México establece que la violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud cuando se daña o denigra a una mujer durante el embarazo, el parto o posparto, o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es de destacar que la Secretaría de Salud del Estado de México debe de desarrollar programas encaminados exclusivamente a prevenir, erradicar y sancionar la violencia obstétrica. Por su parte, el Código Penal del Estado de México contempla la violencia obstétrica en el artículo 276
donde las penas van de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 300 días de multa, o de 6 meses a 3 años y de 50 a 200 días de multa. A pesar de que nuestro marco normativo ya está considerada como violencia y tipificada como delito, nuestra realidad nos demuestra que las mujeres del Estado de México siguen viviendo este tipo de violencia. De acuerdo a cifras del último trimestre de 2016, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el Estado de México se coloca en el primer sitio, seguido de la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con la mayor proporción de estos casos en el país. La investigación reveló que de 2011 a 2016, el 70.7% de las mujeres de 15 a 49 años sufrió regaños y gritos. Fue atendida deliberadamente tarde, ignorada cuando preguntaba sobre su bebé, presionada para que aceptara un dispositivo u operada para ya no tener hijos, además de ser obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta. En México, 33.4% de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 reportan haber experimentado violencia obstétrica. Las entidades con mayor incidencia son la Ciudad de México con 36.5%, Estado de México 36%, Querétaro 34.6%, Tlaxcala 34.2% y Morelos 33.7%. Los resultados de la encuesta indican que prevalecen las agresiones como los índices más frecuentes, gritos o regaños en contra de ellas, que se traducen en burlas e ironías, en insultos, amenazas y humillaciones, pero también en manipulación de la información a la que deberían tener acceso las mujeres y que en ocasiones se presenta con la negación de un tratamiento médico preciso y oportuno. Como claras acciones de discriminación o violaciones a sus derechos, donde la omisión, el aplazamiento del servicio e inclusión, la indiferencia resultan ser constantes a la prestación de los servicios de la salud obstétrica. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México emitió este año las recomendaciones 1/19 a la Secretaría de Salud y la 2/2019 al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, en ambos casos por negligencia médica que derivó de la muerte de los hijos de las mujeres que fueron víctimas de violencia obstétrica. Este exhorto tiene a la responsabilidad de buscar garantizar los derechos humanos de las mujeres. Por ello, las acciones emprendidas en su favor y hoy expresadas en este recinto deben generar conciencia para trabajar arduamente en soluciones que día a día requiera esta entidad. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable 60ª Legislatura del Estado de México, punto de acuerdo. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable 60ª Legislatura del Estado de México el siguiente punto de acuerdo. La honorable 60ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Estado de México y a la directora general del ICEMIM para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en referencia de los actos de violencia obstétrica en hospitales del ICEM e ICEMIM. Asimismo, presenten un informe a esta 60ª Legislatura sobre las medidas preventivas que se han implementado para combatir esta práctica por parte del personal de salud. Artículo transitorio.
Único, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de septiembre del año 2019. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias.